Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, La historia del tarot, de Isabel Nadolny, Orígenes, Iconografía y Simbolismo. Estamos en el capítulo número 1, el día de hoy vamos a leer el tema número 2 que se llama Aparición y desarrollo de los juegos de cartas en Europa. Espero que les guste. Las primeras menciones de los juegos de cartas en Europa. Hasta finales del siglo XIV no hay ningún autor, trovador o texto moralista que describa la vida cotidiana en castillos, mansiones o tabernas, ningún predicador que denuncie los vicios de los juegos que mencionen los juegos de cartas. En 1369, en un decreto de Carlos V de Francia, donde se prohíben los juegos de dados, mesas, frontón, bolos, discos, pelotas, canicas, las cartas todavía no se nombran. Por otra parte, el 30 de agosto de 1381, en el acta de un notario marsellés, Laurent Aicardi, un hombre llamado Jacques Jean, hijo de un comerciante, había prometido cuando se embarcó en Alejandría no jugar a ningún juego, y cita entre otros dados, ajedrez, petanca y naipes. Probablemente las cartas llegaron a Francia durante este periodo, entre 1369 y 1381. Ciertamente se puede decir que su ausencia no es una prueba. Si bien Carlos V de Francia no las menciona en su decreto, no significa que las cartas no existieran en su tiempo. En cualquier caso, todavía no estaban lo suficientemente extendidas como para preocupar al gobierno. Lo cierto es que las cartas que mencionan la existencia de naipes aparecieron en Europa en la década de 1370 y se multiplicaron a partir de entonces. Hablamos de naipes y naibi en el sur, de charté y carten, cartas, en el norte. Nos encontramos con fechas de aparición controvertidas, por ejemplo, 1299, que marca la más antigua mención conocida en la historia de las cartas. Un manuscrito italiano, el Trattato del Governo de la Familia, que supuestamente fue escrito en esa fecha por Piposo di Sandro, en efecto, habla de los juegos de cartas. Y dice, si juega por dinero de esta manera o con cartas, o ale carte en el texto original, debes facilitarle las cosas. ¿Por qué no hay que confiar en esta fecha? Porque el manuscrito pudo haber sido escrito en 1299, pero no tenemos pruebas que lo confirmen. La copia que conocemos data del siglo XV, y por otro lado hay fechas que no son indiscutibles. Así, un decreto de la ciudad de Florencia, firmado el 23 de mayo de 1376, prohíbe un juego recién llegado llamado naibe. Nosotros los priores, queriendo luchar contra los principios equivocados, hemos oído que un cierto juego llamado naibe ha llegado a esta región. Esta cita nos dice de una manera muy interesante que el juego de cartas ha llegado recientemente. Así consideramos que aparecieron en esta época, que ha llegado, o sea, que no se fabricó allí y que en aquel entonces llevaba el nombre de naibe. Casi siempre se menciona otro año, 1377. En esa fecha, un fraile dominicano llamado Johannes de Rheinfelden, cerca de Basilea, escribió un tratado titulado Tractatus de Moribus et Disciplina Humanae Conversationis. En su tratado, Johannes habla de un ludus catarum, juego de cartas. De allí un cierto juego llamado juego de cartas llegó aquí este año, es decir, el año del Señor, 1377. En este juego el estado del mundo en los tiempos actuales y modernos se describe y representa de una manera perfecta. Este tratado es interesante en más de un sentido, porque es el texto más antiguo conocido que describe los juegos de cartas. Así evoca juegos con 4 reyes, cada uno de los cuales lleva el signo de su propio color, seguidos de 2 mariscales, el primero con su emblema hacia arriba y el segundo hacia abajo. A continuación, 10 cartas de puntos con los mismos palos. El libro también evoca juegos con 4 reinas, o 2 reyes y 2 reinas, siempre seguidos por sus 2 mariscales y 10 cartas de puntos. Desgraciadamente, este autor, llevado por sus consideraciones morales, se olvida de describirnos los emblemas de los que nos habla, las cartas y cómo se juega. Todo lo que sabemos es que hay emblemas buenos y malos. Esta información, aunque breve, es en sí misma muy interesante, ya que introduce la idea de imágenes consideradas positivas o negativas en las cartas. Cabe mencionar otras 2 fechas. La primera porque es famosa, en 1392,
En un libro de cuentas de Carlos VI de Francia, se menciona un asentamiento de una deuda a un tal Jacquemin Grigoner por una baraja de cartas, una famosa mención porque se creía que designaba el tarot más antiguo de la historia, aún hoy conocido como el tarot de Carlos VI. Se describirá a continuación, pero se trata de un juego de cartas desconocido que se confundirá en el siglo XIX con el bello tarot que conserva la Biblioteca Nacional de Francia de un autor demasiado celoso. La segunda fecha es interesante porque finalmente evoca un posible origen de los juegos de cartas en 1379. Una crónica de la historia de Viterbo en Italia cita un juego llevado por los sarracenos. En esa época se libró una guerra entre el Papa Urbano VI y el antipapa Clemente VII, en la que ambos bandos utilizaron mercenarios, probablemente musulmanes. La crónica informa entre los diversos hechos. En 1379, la baraja de cartas del país sarraceno que ellos llaman Nai fue traída a Viterbo por un sarraceno llamado Jai. ¿Significa esto que estamos en posesión del documento que explica el origen de los juegos de cartas? Espero que les esté gustando la lectura de este libro, el libro del tarot, y para aquellos que me la solicitaron, que la estén disfrutando. Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo sábado para saber más de este tema.